Bien, mis queridos alumnos, entonces de cuarto año de educación secundaria, ya está transcurriendo la historia del Perú. ¿Y a qué más o menos año nos trasladamos? A ver. A finales del siglo XVI. No, A finales del siglo 1800, del XIX. siglo XIX. 1800, estamos en la 1900. época de los incas. A ver, 19, del siglo XIX. ya Un tercio del siglo XIX. específicamente yo le diría, casi por ahí va, específicamente nos ubicamos comenzando el siglo XX, comenzando los primeros añitos, o sea, más o menos, ¿no? Hace más o menos 115 años atrás, 115 años atrás. ¿Qué cosa se daba? ¿Qué se establecía? ¿Qué se decía? ¿Te acuerdas cuando la clase pasada acabamos ya el siglo XIX, ¿verdad? Con lo de la guerra con Chile, el pronunciamiento de el gran Manuel González Prada, su cólera, su ira que tenía. Ahora ya estamos entrando a los primeros años del siglo nuevo, en este caso del siglo XX, del siglo XX. ¿Qué cosa sucedió en el Perú? ¿Qué movimiento literario se estableció? El modernismo peruano. Ojo, aquí vamos a encontrarnos con una excelente noticia, de que este movimiento literario ya no era importado de Europa. Era de América. Muy bien, Adriano, estaba atento entonces al video que les he presentado como motivación. Nace aquí, en Latinoamérica. A ver, ¿qué país específicamente? Nicaragua. Uruguay. Nicaragua. Nicaragua, muy bien. ¿Con quién fue su representante? Rubén Darío. Muy bien, Diego, el gran Rubén Darío. Él es nicaragüense y allí nace. Inmediatamente llega al Perú. Ahí no demoró mucho porque estábamos dentro del territorio. Y sí, Nicaragua tuvo a su representante, ¿quién fue? Rubén Darío. Cuba también participa, quien su máximo representante fue José Martí, y en el Perú definitivamente no se podía quedar. Y ahí está el gran José Santos Chocano. Muy bien, Xiomara dijo hace un momento, a él se le conocía como el cantor de América. Justamente en la actividad está una pregunta y te dice, ¿por qué se le llamó el cantor de América? ¿Por qué se habrá llamado el cantor de América? Justamente por ese su poema que la expositora nos ha mencionado. Blasón, blasón. Vamos a saber el significado de blasón. ¿Por qué le ha puesto ese nombre a ese poema? Cuando dice, yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira no sé, ¿no? Y por ahí prosigue. Eso lo voy a recitar en otro día. Eso es lo que tú de repente vas a recitar para las actividades del bicentenario. Voy a ir más o menos probando a ver quién tiene esa faceta de declamador, justamente Blasón, porque habla un poco de esto, de lo que es España y el incanato, porque él plantea y dice de que las dos castas, o sea, las dos razas, se hacen un entrevero, se licúa y salimos nosotros, y nosotros somos el resultado. Por eso dice, ¿no? Si la sangre es española, incaico es el latido, o sea, de su corazón es incaico y su sangre es española. Ahí está, qué hermoso. Esa es la combinación en este poema que hace el gran José Santos Chocano en su poema Blasón. Todo eso lo vamos a ver a continuación, ya explicando la clase, mis queridos alumnos. Bien, entonces aquí vamos a compartirles la diapositiva que ya los he trabajado y ahí está, ¿no? El modernismo, José Santos Chocano y el poema Blasón. Allí está Rubén Darío, de lo que en el video hemos apreciado y ahora estamos reforzando, ¿no? El modernismo. El modernismo, como habíamos señalado, se desarrolló entre los años 1888, miren, y 1920. O sea, más o menos estamos hablando de casi 40 años de vigencia que tuvo. Y al Perú también se da ello. ¿Quién es el mayor exponente de este movimiento?
el gran Rubén Darío. Y hemos dicho, el gran Rubén Darío es nicaragüense. Este movimiento, déjenme decirle, muchachos, nace en Latinoamérica. Entonces podemos sentirnos orgullosos. Ya no se importará. A ver, ¿quién recuerda dónde nace el romanticismo? En Francia. No, en Francia nace el realismo. El realismo, muy bien, el realismo nace en Francia. Pero ¿dónde nace el romanticismo? Que lo vamos a ver más adelante. Nace en Alemania, miren. O sea, todos los movimientos literarios, mis queridos alumnitos, Europa se originan casi todos. Casi todos, pero a excepción... Pero también en Inglaterra. Claro, por ejemplo, en Italia nace el renacentismo, ¿no? Y después vamos a ir viendo, o ya se vieron eso en las clases anteriores, o sus saberes previos, ustedes ya conocen. Pero el modernismo, mis queridos alumnos, nace justamente en Latinoamérica. Inmediatamente el Perú es parte de ella, pues, porque somos de esta tierra. Y ahí está el gran expositor, el nicaragüense Rubén Darío. ¿Qué cosa fue la literatura modernista entonces? Representó una renovación de la poesía y la lengua española. O sea, fundamentalmente, mis queridos alumnos, cuando hablamos de modernismo, se da en el género lírico, o sea, en la poesía. En la poesía. Los escritores modernistas iniciaron sus obras en 1880, pero se da hasta el año de 1920. En busca de la renovación, los modernistas se acercaron a las corrientes europeas del parnasianismo, o sea, toman como parte el parnasianismo y el simbolismo. Estos dos lo combinan y sale uno nuevo, como se le conoce como la literatura modernista. El parnasianismo versus el simbolismo, aquí está, más o menos. Este parnasianismo nace en Francia a finales del siglo XIX. Y el simbolismo, que también nace en Francia a finales también del siglo XX. Entonces había una dualidad. Muchos se identificaban con el parnasianismo, otros con el simbolismo. Y ahí están sus representantes. ¿Qué cosa era el parnasianismo? Busca la perfección formal, la belleza externa. Mientras que el simbolismo hay que descubrir los significados ocultos de las cosas. Para ello están los símbolos que sugieren ideas y sentimientos, ¿no? Ahí están los temas. Y aquí están lo que los modernistas toman del parnasianismo y del simbolismo. ¿Qué cosa toman del parnasianismo? La búsqueda de la perfección formal, los temas exóticos. Por ejemplo, eso de hadas, eso de unicornios, de momo, etcétera, etcétera, ¿no? De duendes. Y ahí aparece esto es lo que viene a ser los temas exóticos. Concepto del arte por el arte. Y del simbolismo toman el gusto por la musicalidad, acuérdate. Cuando tú, por ejemplo, voy a intentar declamar el blasón, el sentido es fuerte, potente, como sale, como dice el gran José Santos Chocano. Y eso tiene que ver con la musicalidad, los ritmos, la sugerencia por medio de la sinestesia y el uso de símbolos. Entonces, ahí está. Esto es lo que vendría a ser parte de lo que fue tomado como modernismo. O sea, la combinación del parnasianismo y del simbolismo, producto el modernismo, aquí en el Perú. ¿Cuáles eran los temas que se tocaban en el modernismo? Son una desazón romántica, o sea, es romántica sí, pero media sufridona, diríamos, medio con lamentos, medio con sufrimiento. El escapismo, si ya no quiero nada, no resuelvo nada, mejor me escapo, ¿no? El cosmopolitismo, está ya creciendo las grandes ciudades. Entonces ya se tiene que hablar de las ciudades. El amor y el erotismo, miren, el amor y el erotismo aparece por primera vez en la poesía lo que es el erotismo, pero visto desde el punto de vista del arte, no de la morbosidad, no, del erotismo como del punto de vista del arte. Los temas americanos, claro, se tocan, y lo hispánico, también lo de España, lo que se añora, lo que se recuerda, se evoca a España. Los géneros, ya habíamos dicho, la poesía tiene un papel preponderante, el ensayo también porque aparecen varias
literaturas serias que buscan un horizonte intelectual y la novela. Pero acá la novela casi es poco, ¿ya? Es más que nada es de sobremesa, pero es poco. Donde el modernismo sobresale es en el género de la poesía. Y si hablamos ya en el Perú, hablamos de este señor que tenía unos bigotes, unos montachos, que así se le llamaba, de la forma como está. Tenía su particularidad. Ojo, este hombre fue muy controvertido en su época, fue muy controvertido. Inclusive él asesina a un periodista del Comercio, porque este periodista le criticaba muchísimo, lo criticaba en el periódico muchísimo, muchísimo. Pero como son las paradojas de la vida, lo absuelven a él, lo absuelven. ¿Qué cosa es absolver? A ver, díganme. Los cargos. Claro, ya le quitan los cargos, lo declaran inocente y es sacado de la cárcel, pero eso ha sido también por un movimiento político, ¿no? O sea, en ese entonces hacen eso y por favores políticos lo sacan. Y él se va a Santiago de Chile y en el metro de Santiago de Chile es asesinado él, imagínense. Él es asesinado, ¿no? ¿Cómo paga la vida en ese sentido? Entonces, a ver, vamos a hablar de él un poco. José Santos Chocano Gastañodi, nació el 14 de mayo de 1875 en Lima, Perú, y falleció el 13 de diciembre de 1934 en Santiago de Chile. Fue un destacado poeta peruano, conocido como el Cantor de América, por antonomasia. Polémico, ególatra, ahí está, ególatra, vanidoso y arrogante. Su vida fue una novelesca y estuvo ligada a la de los dictadores y caudillos latinoamericanos de su tiempo. ¿Saben de quién fue su secretario personal? Del líder de la Revolución Mexicana de esa época, de Pancho Villa, imagínense, ¿no? Entonces, era así, y también fue uno de sus secretarios del dictador de Guatemala. Se salvó de morir fusilado en Guatemala cuando el pueblo se levanta y toma, y él logra huir y de esa manera se viene al Perú. Es considerado uno de los poetas hispanoamericanos más importantes por su poesía épica de tono grandilocuente, muy sonora. Ahí está lo que le digo, ¿no? La musicalidad, mire, grandilocuente, grandilocuente y llena de colorido, aunque también produjo poesía lírica de singular intimismo, todas ellas trabajadas con depurado formalismo dentro de los moldes del modernismo. Entonces, resumidamente diríamos que el gran José Santos Chocano fue un insigne representante del modernismo en el Perú, el más importante. En 1891 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no concluyó su carrera. ¿Por qué? Porque más fue atraído por la política, y ahí es donde hacen ya su carrera política. Entonces, en mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acusado de subversión, miren, muy polémico era, acusado de subversión, fue encarcelado en la fortaleza de Real Felipe a los 20 años. Tenía una vida muy azarosa en la política, ¿no? Muy contestatario, muy rebelde, ¿no? En ese sentido. Sus producciones literarias, aquí lo tenemos, y a continuación el Fiat Lux, varios poemas, así lo llamó él, antología poética donde divide sus creaciones entre clases, clásicos, románticos y modernistas. O sea, él escribió muchísimo, Selva Virgen, inspirada en los paisajes naturales del Perú. Qué bonito, pero todo en poemas, ¿eh? Todo en poemas. Alma América, esta quizá es la más importante, mis queridos alumnos. Cuando ustedes escuchan Alma América, es del gran José Santos Chocano. Aquí están estas dos poesías muy reconocidas, Blasón y Los caballos de los conquistadores. Y más o menos esto es el poema que les decía de Blasón, ¿no? Para que más o menos tenga usted una idea. A ver, vamos entonces a declamar esta poesía. Atentos entonces. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira no tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro,
Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundó con épico fragor. La sangre es española, incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. ¿Ah? Entonces, ahí está el poema de Blasón. Yo quisiera, y les voy a pedir que eso sí va a tener una notita, que este poema se lo aprendan, se lo aprendan. Cada clase, 5 minutos antes, todos, 5 alumnos van a declamar, van a declamar. Si lo lees, te lo aprendes, sería mucho mejor, excelente. Por eso, ¿cuánta falta me hace una clase presencial? Donde te invitaríamos, salga al frente por favor alumno, a ver, declámelo o declama el poema Blasón, y usted lo haría. Pero ahora puedes decir, profesor, lo voy a hacer, pero hasta puedes leer. Pero cuando lees, primero tienes que un poco introducirte, averiguar, repasar, pronunciar las palabras como debe de ser. Ojo, va a tener nota, es como una práctica. ¿Estamos? Les voy diciendo ya desde ahora. De acuerdo a la lista, a partir de la próxima clase, usted va a declamar Blasón, Blasón. Repito, ¿cómo debe de decirse? Siempre las pausas. Ahí está. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi campo un ideal. Cuando dice, soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿ve? Entonces él se siente americano. ¿Por qué? Porque ha nacido aquí. Y es salvaje, porque evoca a la anterioridad. Pero el salvaje lo ve como un rebelde, como uno que se va a pronunciar. Mi lira significa su poesía. Mi lira tiene un alma. Mi canto, un ideal. Mi verso, ¿no? Mi verso, o sea, lo que escribe él, no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Habla, ¿no? O sea, no se mece, está siempre activo, no está colgado de un ramaje, ni tampoco es un vaivén, o sea, la mecedora, no. Cuando dice hamaca tropical evoca pues a lo que es Centroamérica, ¿no? Cuando me siento inca, miren, aquí evoca el inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje. Parecen mis estrofas trompetas de cristal. Cuando habla de parecen mis estrofas, está hablando de su verso, de su poesía. Parecen mis estrofas trompetas de cristal, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es tocado, la trompeta puede romperse. Y cuando lo dice, mi fantasía viene de un abolengo moro. Abolengo moro, ¿saben por qué? Porque a los árabes en España anteriormente le decían moros. Entonces mi fantasía viene de un abolengo moro, o sea, de los árabes. Los Andes, ahí está, mire, acá hay un cruce perfecto de razas. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Los Andes, Perú, América. El león, siempre España estaba caracterizado pues por el león a raíz del Miocid, ¿no? Ya sabemos por qué. Y las dos castas quiere decir las dos razas, fundó con épico fragor. O sea, se unió, se licuó y salimos nosotros. La sangre es española, por eso dice, la sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, si él dice no hubiera sido poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero, o sea, eso, como un ¿A quién se refiere cuando dice un blanco aventurero? A un conquistador de la época de España de ese entonces, que vinieron al Perú. O un niño emperador, o de repente hubiera sido un inca. Qué bonito para poder apreciar esto de lo que es blasón. Bien, ¿qué me dicen? ¿Les ha gustado? Sí, profe. Muchachos, ¿están ahí? Gracias, Xiamarita. Muy bien. ¿Por ahí alguien más? A nadie más. Bueno. Muerte del autor. ¿Cómo muere? Es lo que yo hace un momento le he explicado. El 31 de octubre de 1925 mató de un disparo a quemarropa al joven escritor Edwin Elmore, luego de un altercado entre ambos en el local del diario El Comercio de Lima.
Pero estos ya se tenían tirria, ya se tenían, como ustedes llaman, bronca entre ellos. ¿Por qué? Porque Edwin Elmore siempre, a través de su columna, porque era periodista, le criticaba en el diario El Comercio. Entonces, se encuentran los dos en el diario y siempre, pues, el gran José Santos Chocano andaba armado con su revólver allí y le dispara a quemarropa. Quemarropa significa ahí, ¿no? ¡Pra! Así como tal cual. Elmore había criticado ácidamente la posición política del poeta. Ahí está. Chocano salió a los 2 años por un indulto y se fue a vivir a Santiago de Chile. Eso es lo que les decía. El gobierno de ese entonces lo declara, le pone un indulto, le dice, bueno, ya como ha brindado mucho, es un poeta, hay que dejarlo libre. Y se va a Santiago de Chile, donde en 1934 fue asesinado en el tranvía por Martín Bruce Padilla, un esquizofrénico chileno que creía que Chocano tenía el mapa de un tesoro. ¿Se dan cuenta las banalidades de la vida? Él mata y también fue muerto de la misma manera, pero ya en Santiago. Así desaparece este gran autor conocido como el Cantor de América. Conocido como el Cantor de América. A ver, mis queridos alumnitos, abran sus cámaras para poder hacer un pequeño conversatorio. ¿Qué les pareció? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué opiniones hay? Preguntas de repente, algunas incógnitas, para que de esa manera podamos ir resolviéndoles sus dudas. Profesor, ¿va a anclar el video que vio al principio de la clase? Ya, sí, si quieren lo voy a poner, el enlace lo voy a poner en el Cubicol, para que lo puedan repetir y lo puedan ver. También la grabación en las clases siempre lo subo, ¿eh? Siempre está. Con todos los PPT también están, así que ya depende de usted, que ahí va a encontrar todo. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿De repente algo? ¿Cómo será eso de la declamación? Vayan preparándose, vayan ensayando. De acuerdo a la lista, ahí está. De acuerdo a la lista van a declamar. Y si por ahí el que lo hace muy bien será el alumno que va a declamar para las fiestas patrias. Para los que les gusta la declamación es bonita. La declamación es bonita. A mí en el colegio, a mí me gustaba recitar. Yo me moría por recitar. Porque y de ahí algunas cosas me va quedando, ¿no? Y ya pues con la carrera o con lo que ya les enseño de literatura, ya mucho mejor se me acomodó, ¿no? Entonces, y ahí tienes esto de blasón, por ejemplo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo del gran José Santos Chocano. Muy bien. Si no hubiera entonces más preguntitas, ¿no hay preguntas sobre la exclamación que van a hacer? ¿Sí? Va a tener ¿qué peso va a tener esa nota? Ya, el peso va a ser la de una práctica. La de una práctica. ¿Ya? La de una práctica. ¿Ok? Entonces sería bueno, mis queridos alumnitos, que ya vayan preparándose, vayan ya, digamos, tarareando, así como tararean sus canciones preferidas, se vayan tarareando esto, ¿no? Y se les va quedando. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Ya, 2 versos ya me lo aprendí. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. ¿Ya? Entonces, y así, poco a poco, es cortísimo, no es larguísimo. Hay poemas larguísimos, pero de ahí, ya, mis queridos alumnos, es obligación del alumno de 4º año, así me decía mi profesor de ese entonces, mi profesor de literatura de 4º nos decía, es obligación del alumno de 4º año del colegio, gran unidad escolar, Daniel Alcides Carrión, que sepan, blasón, decía. Y nosotros, ¿por qué tanto importancia? Y ahora, pues, leyendo bien, sí, pues, sí, ¿no? Entonces, es importante, mis queridos alumnitos, que tú también te lo aprendas. Te traslado de lo que mi profesor me decía. El alumno de 4º año de secundaria está en la obligación de conocer el poema de Blasón de José Santos Chocano. Y más adelante, de repente, por ahí también tienes la obligación de conocer el poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y así, ¿no? Pero eso poco a poco.
pero estamos todavía en el modernismo. Bien, mis queridos alumnitos, algo más que preguntar, algo más que decir. Si no fuera, directamente nos vamos al Cubicall para que ahí están las actividades de cómo van a desarrollar, ¿ya? A ver. Vámonos al Cubicall y de paso también ya para, a ver, ahí está. Vamos a compartir. A ver, este lo ponemos por aquí. Y cuarto año. Literatura, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está lo que les he dejado. Miren, mis queridos alumnitos. Ya, acá está la clase del día de hoy. Ahí están los PPTs que ya también están. Simplemente usted ingresa para que pueda repasar y pueda desarrollar la clase. ¿Qué dice? Estimados alumnos, desarrollar la actividad. ¿Qué cosa es la actividad? Respecto al modernismo. ¿Dónde surgió? Ya usted va a responder. ¿Por qué es importante el modernismo para la literatura hispanoamericana? De todo lo que hemos visto del video, de todo lo que he explicado en la clase, e inclusive te vas a los PPTs, allí va a estar la respuesta. Lee la siguiente declaración de Rubén Darío. Miren, ¿no? Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y con su alma bajo el divino imperio de la música, música del verbo. Aquí está resaltado, música del verbo. Entonces te pido, interprete el sentido de las expresiones destacadas y relaciónalas con la característica de la musicalidad del modernismo. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, música del verbo, pero lee todo completo, ¿no? ¿Qué dice? Mi verso, cuando dice mi verso, significa su poesía, pues, ¿no? Ha nacido siempre con su cuerpo y con su alma, bajo el divino imperio de la música, música del verbo. ¿A qué se referirá? A ver, ¿quién me responde? Cuando dice música del verbo, ¿a qué se refiere? Vamos, chicos. ¿Inspira a gente? ¿O inspiración? ¿O algo así? Cuando tú quieres convencer a una chica, ¿qué cosa utilizas? ¿Qué utilizas? La boca. ¿Cómo? Pero, ¿qué cosa utilizas? La palabra. Claro, pues, la palabra. Cuando dice música del verbo, se refiere a la palabra. Por eso dice, mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y con su alma, bajo el divino imperio de la música. Música del verbo, o sea, su palabra, el floro, en otras palabras. A eso se refiere. Ya te estoy respondiendo la pregunta. Entonces, eso hay que responder, ¿no? En el poema Blasón, la que hemos recitado más de 2 veces, lo hemos analizado, ¿qué razones expone el poeta para autodesignarse el cantor de América? Ya, entonces ahí hay una pregunta que tienes que responder. La palabra blasón significa, ahí está, te estoy poniendo, ¿qué significa blasón? Escudo de armas, pero también representa la herencia con la que una persona se identifica. Ejemplo, ¿no? Dices tú que quieres parecerte de repente a tu abuelo, quieres parecerte a tu padre o quieres parecerte a tu madre. Entonces, eso es blasón. Es lo que representa la herencia con lo que una persona se identifica. Explica cómo se relacionan estos conceptos con las ideas que desarrolla Chocano en su poema y para ello revisa la diapositiva de la clase. Todo esto, por favor, me lo envías a través de tareas del Cubicall. No me mandes por mensajería, no me mandes por WhatsApp, nada, por favor, alumnito. Ya, todo al Cubicall para que se nos haga o se me haga más fácil poderlo revisar. Ahí hay una fecha, creo que está hasta el día 5. martes, creo, ¿no? Martes, la próxima semana. Toda una semana para que usted pueda trabajar. Todo depende de usted y espero que lo haga. Esta también tendrá ya su nota respectiva. Eso es lo que más o menos, mis queridos alumnos, quería compartir con ustedes y de esa manera estaríamos terminando la clase del día de hoy. Dejamos ya de grabar.